Orlando Martínez Aule fue un destacado periodista dominicano. Nació en las Matas de Farfán el 23 de septiembre del año 1944, hijo del señor Mariano Martínez y la señora Adriana Aule. Fue columnista del periódico El Nacional y director de la revista Ahora. Tuvo serios conflictos en los 2 años de Balaguer, principalmente por revelar la verdad del presidente, como fue el caso de su último artículo titulado ¿Por qué no, doctor Balaguer?, donde le recomienda a Balaguer y a sus funcionarios desaparecer definitivamente de la República Dominicana, en avión o barco. Se cree que esa fue la gota que derramó el vaso para que Orlando Martínez cayera abatido el 17 de marzo del año 1975. El crimen ocurrió en la avenida José Contreras, cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí dejó su sangre derramada el gran ilustre, amante de la verdad y de la justicia. ¿Qué usted opina como matero sobre Orlando Martínez? Bueno, como matero, opino que fue una persona que le dio mucho valor, o le ha dado mucho valor a lo que es el pueblo, nuestra comunidad. Fue un gran periodista, fue silenciado por la tiranía de Balaguer, eso es una de las cosas que todos lo saben. Un gran periodista, muy, ¿cómo le digo?, controversial para la época, porque fue algo muy fuerte que dijo contra la tiranía que tenía en los 12 años y fue silenciado por el malvado Balaguer, que mucha gente cree que Balaguer fue el mejor presidente que ha pasado por aquí, y yo opino que fue el que dañó el sistema político dominicano. Pero Orlando Martínez fue una persona, o sea, no lo conocí, pero mis padres lo conocieron y me dicen que era una persona muy afable y que era un excelente ser humano. Muchísimas gracias. Nos encontramos en estos momentos conversando con el profesor Luis Fabián Céspedes. Vamos a ver qué él nos aporta sobre la vida y el asesinato de Luis Orlando Martínez Aule, ya que el profesor Luis Fabián Céspedes pues es de esos tiempos. A ver, profesor Luis Fabián, ¿qué usted nos dice sobre Luis Orlando Martínez? Bueno, buenas tardes, profesora Carmen. Orlando Martínez, hijo de una familia prestigiosa de nuestro municipio, Las Matas de Farfán. Emigró a Santo Domingo, se preparó. El hecho de que para aquella época ser joven y tener idea democrática para el régimen del doctor Joaquín Balaguer, eso era, yo diría, un infierno. Productor de la revista Última Hora, Orlando Martínez publicó en varias ocasiones algunos artículos donde hacían menciones de los hechos que el presidente en ese entonces, Balaguer, hacía con los jóvenes, mayormente de ideas progresistas, por el simple hecho de hacer varios escritos. Fue la causa de la muerte de nuestro prestigioso periodista matero, Orlando Martínez. Esto se produce en la calle José Contreras, próximo a la universidad, un 17 de marzo. Fallece y cae abatido por varios disparos nuestro amigo y hermano compueblano, periodista Orlando Martínez Aule. Todo eso, vuelvo y le repito, profesora, por la idea progresista de aquel entonces, porque ser joven y tener idea progresista en el gobierno de Balaguer lo acusaban de comunista.
Para aquel entonces el comunismo era una idea que transitaba casi en todo el mundo, y por qué no, en nuestro país se crearon varias células, pocos partidos. Él pertenecía al Partido Comunista Dominicano, al PCD, y de ahí fue donde le produjo mayormente su muerte, por lo que, vuelvo y le repito, Balaguer en ese entonces, que surgió fruto de una contienda bélica que fue en el 66, aunque lo mataron en el 73, pero ya había secuela de que Balaguer, los jóvenes con idea progresista no pueden estar, y menciono a un Amin Abel, a un Otto Morales, a un Sagrario Elcira Díaz Santiago, o sea, todos esos jóvenes con idea progresista fueron causa de la muerte por Balaguer en ese entonces. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, por ese gran aporte. Usted como matero, igual que Luis Orlando Martínez Saule, ¿qué usted opina? Muy buenas tardes, ante todo. Yo soy de un campo de cocinera, de la Mata de Farfán. Tenía en ese entonces 10 años, pero después emigré de cocinera a la Mata. Pero tengo para decirle que después de eso yo he tenido muchas relaciones, muchos medios de comunicaciones de decirme quién era Orlando Martínez. En esta vez, Orlando Martínez en ese tiempo, según me cuentan los que son más viejos que yo, Orlando Martínez era un genio del periodismo, pero él era el que declaraba todas las cosas habidas y por haber que él supiera en su entorno de cómo iba el gobierno en el país trabajando. Entonces, por ese medio, el doctor Balaguer mandó a fusilarlo, pero si no hubiese sido por eso, ese hubiera sido, quizá hubiera tenido un presidente de la Mata de Farfán, porque era un joven muy intelectual, pero la vida es así. En esa vida, de los 12 años, Balaguer se comía a todo el que podía sacar la cabeza, que le podía decir la verdad a él, porque Balaguer lo que tenía era una banda. Pero si no tuvieran un presidente de aquí de la Mata de Farfán. Muchísimas gracias por ese excelente aporte. Aquí nos encontramos con un destacado músico de las Matas de Farfán, quien vivió los 12 años de Balaguer. Por tal razón conoció a Luis Orlando Martínez, y no solamente lo conoció, sino que tuvo la oportunidad de compartir con él en diversos escenarios. Su nombre es Francisco Florentino, conocido cariñosamente como Cuco. ¿Qué usted nos dice sobre Luis Orlando Martínez? ¿Cómo era él aquí en Las Matas y en otros sitios también? Bueno, yo conocí el papá de Orlando Martínez, Jaule, fue Luis Mariano, que fue juez civil de nuestra población. También conocí su mamá, doña Adriana, la cual vivíamos casi próximo a donde estaba la casa que ahora es la clínica de Adame. Ahí ya conocimos esa parte de ahí. Fui músico junto con Orlando Martínez, entre ellos habían 3 músicos. Estaba Orlando Martínez, estaba Miguel Martínez Jaule, estaba Nelson Jaule, que uno tocaba trompa, el otro tocaba saxofón. Orlando Martínez estaba aprendiendo con el profesor Nelson de la Cruz, y estaba Nelson, que tocaba trompeta. También conocía Edmundo Jaule, que estaba de la iglesia, estaba estudiando liturgia, el cual fue sacerdote, que también fue víctima de muerte también por ese lado. Orlando, un muchacho estudiante, muy meritorio en toda su curso. Y compartimos el pueblo
con ellos en cuestión. En la capital trabajé con Miguel Martínez, que ya era ingeniero en electricidad, con el cual trabajamos Aníbal Bravo, trabajé yo, Cuco, y trabajó Leonida Bautista, sobrino de Alvair Bautista. En estos días fue que mataron, cuando estábamos haciendo esta construcción en la capital, que la estábamos haciendo en la 41, próximo al zoológico, y entonces ahí estábamos trabajando. Y el otro hermano de él, que es ingeniero, era el que estaba haciendo eso. En estos días mataron hablando. Y ahí para allá ya quedó la historia para él. Me imagino cómo estaban los ciudadanos consternados en aquel día que fue asesinado aquel héroe de las matas de Farfán. Porque no solamente fue un intelectual de las matas de Farfán, sino también de la República Dominicana y el mundo, porque fue una persona que trascendió. No, ¿Qué usted recuerda de aquel día, de su muerte? Un muchacho muy intelectual. Ya en este día fuimos, le avisamos a Chiqui, cuestión, porque a Miguel, porque no sabía, y fuimos, le dijimos que por la radio, oímos cuando dieron la noticia de Orlando, nos puso a recoger todos los hierros, toda la pertenencia de él, y lo cual nos la llevamos y lo guardamos nosotros, cuestión, y él se fue a averiguar su cuestión de sus hermanos, cuestión. Un día para todos aquellos marqueros que vivieron en la capital, un día fuerte. Muchísimas gracias por tan excelente aporte de un ciudadano, de un ícono de las matas de Farfán, como lo es cariñosamente Cuco. En estos momentos nos encontramos con el señor Luis Alberto Jaule, quien es primo hermano de Orlando Martínez. Señor Luis, ¿qué usted puede decirnos sobre su primo Orlando Martínez? Orlando Martínez, oriundo de aquí de la Mata de Farfán, nacido en la calle Damián Ortiz, esquina 19, Orlando Martínez, su padre, Luis Mariano Martínez, su madre, Adriana Jaule de Martínez, quien fue procreado el último hijo de la familia y nacido y criado aquí en la Mata de Farfán. Después se trasladaron a Santo Domingo. Allá en Santo Domingo cursó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo periodismo, director de la revista Ahora en los últimos años, y lamentable caso, fue asesinado en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Muchísimas gracias por su aporte. Nos encontramos en estos momentos con el señor Enércido Jaule, conocido como Nini, un primo de Luis Orlando Martínez Jaule. ¿Qué puede usted contarnos sobre ese gran ilustre de las matas de Farfán, de la República Dominicana y por qué no decir del mundo? Yo le diría que él era un niño o un joven muy emprendedor, muy famoso en la política. Estuvo mucho aquí al junto de unos grandes compañeros en el 14 de junio. Después de estar tanto batallando aquí, Orlando cuando se metió en la política, que estuvo tanto, hasta huyendo por los montes, escondiendo, hasta sacarlo de aquí de la mata, que para sacarlo de aquí de la mata fue vestido de mujer. Luego se fue a Santo Domingo, después de estar batallando tanto, de Santo Domingo voló para los países, no sé bien decirte a qué país fue que se fue, pero yo creo que era en México que estaba. De allá de México vino, fue un joven después que vino, cogió confianza mayormente en el gobierno de Balaguer,
porque fue traicionado por el gobierno de Balaguer. Y de ahí fue mayormente que lo mataron. Porque lo mataron, ya tú sabes, ahí se terminó todo. Sí. Muchísimas gracias por su aporte.